Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Hola queridas mejorcitas, ¿cómo estáis? Semana absolutamente trágica por pues el asedio que hemos vivido esta semana en Valencia. Se cumple ya pues una semana, al menos 214 muertos, decenas de desaparecidos, un total de 69 municipios afectados con una población de más de 850.000 personas. Muchos, desde luego, responsables que tienen pues nombres y apellidos, desde Carlos Manzón a todos los que tenga por debajo que tengan una implicación directa con el desastre ocurrido. Esa actividad que no paró en muchas empresas porque no se les avisó. Hoy vamos a dedicar el programa íntegro a hablar de el desastre de la Dana en Valencia. Y lo vamos a hacer de una forma temática, Nerea. Ante la avalancha de sobreinformación y de desinformación y de algo que llamaría, creo que, información, o sea que no es ni siquiera información, que es solamente tubos de imágenes descontroladas y de discursos, Inés y yo hemos intentado plantearos un programa que sea útil, que sea tranquilo, que tenga voces expertas, que sea verdad, que sea que os ayude a orientaros y a tener un poquito de rumbo en medio de este desastre televisado y de un montón de voces que quieren aprovecharse de este desastre, ¿no? Que quieren parasitarlo y que quieren hacer pues del caos su nido. Vamos a tener a varias voces expertas y vamos a tener que hablar nosotras también un poco. Vaya por delante nuestras condolencias a las personas de Valencia por todas sus pérdidas humanas, materiales, de esperanzas, de futuro, de planes de vida y vamos con ello. Hemos decidido empezar por el tema del urbanismo en zonas inundables porque nos parece clave y vertebral de todo esto. Totalmente. Tenemos al otro lado a Eric Harley, que es la persona detrás de Preferiría Periferia, una de las cuentas de Instagram que más os gusta y es experto en estudios urbanos. Ha estado haciendo unos posts bastante interesantes últimamente que sobre todo se han centrado en el urbanismo descontrolado en zonas inundables. Hola, Eric. Hola chicas, ¿cómo estáis? ¿Cuántas viviendas hay hoy en España que están en zonas inundables, en zonas de riesgo? Pues según estudios recientes, ahora mismo en España tendríamos cerca de 1 millón de viviendas en zonas inundables. Estamos hablando de 3 millones de personas que estarían en alto riesgo en caso de precipitaciones. Y por provincias, por ejemplo, Valencia, Alicante y Murcia se llevaría la peor parte, ¿no? Estaríamos en ese caso hablando de unas 280.000 viviendas que estarían en zonas inundables. Eric, una pregunta. ¿Hay previsión, por ejemplo, por parte de todas las instituciones en previsión a todas estas catástrofes ambientales que vamos a ir viendo cada vez con mayor regularidad a consecuencia pues de temas como el cambio el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, todas estas cuestiones que ya, por ejemplo, pues como sucedía en el Barranco del Pollo, ¿no? En el 2007 se preveía una desviación del río pues para que no se viesen tan afectadas con el barranco las ciudades que se han visto pues masacradas ahora mismo. ¿Hay otras previsiones, otros proyectos ahora mismo sobre la mesa que no se estén ejecutando y que estén siendo pues de una incidencia política directa? O sea, que hay una responsabilidad política detrás y que nadie esté interviniendo, por ejemplo, en Murcia. Sí, efectivamente. Además, Murcia es una de las regiones que se llevaría la palma, ¿no? Aún así, en Murcia estamos hablando, por ejemplo, de que en los últimos años, de hecho este verano, se aprobó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia varias urbanizaciones y estaríamos hablando de que esas urbanizaciones que fueron aprobadas este mismo verano, en 2024, el 60% de esas nuevas promociones estarían en riesgo, en zonas de riesgo de inundaciones, ¿no? Aún así, también hay que ser un poco, también hay que dar esperanza y también hay algunos proyectos que también están en el cajón, pero que parece que ahora con la alarma que lamentablemente pues ha despertado la Dana y que nos ha puesto delante de la cabeza, delante de la cara de todos nosotros, muchos de estos proyectos que también iban para paliar este tipo de problemáticas, pues se están sacando de los cajones. Pero efectivamente uno de los más llamativos es el que comentabas tú, ¿no? El de que en realidad es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y este plan integral lo que hacía, pues efectivamente, destinar unos 110 millones de euros para
evitar que zonas como Paiporta, Catarroja y Torrent se inundasen, y ahora, pues en lugar de habernos ahorrado esos 110 millones de euros, nos vamos a tener que gastar cerca de 31.000 millones de euros públicos. Para solucionar este tema. ¿Qué instituciones, Eric? Es muy útil eso que dices, y me parece alucinante la fecha que has mencionado, Inés, porque es desde 2007 que sabemos que esas urbanizaciones están en zonas peligrosas, hasta 2024, que ha tenido que ocurrir una tragedia que como señalas, pues para los contribuyentes es desastrosa, y vitalmente, y para España pues es una masacre una catástrofe sin precedentes. ¿Qué instituciones eran a las que no se les ha hecho caso en estos casos, y quién no les ha hecho caso? O sea, ¿quién advierte y quién da el visto bueno, para que la gente entienda un poco cómo funciona el decir aquí sí se construye, ¿no? ¿Quién dice aquí no se debería construir y quién dice aún así, aunque sea peligroso, construiremos? Pues a ver, los responsables de la aprobación de que se construya ahí siempre suelen ser zánganos, ¿no? Lamentablemente tenemos demasiado zángano en las administraciones, y estamos hablando de autorizaciones para construir en zonas de riesgo que suelen involucrar, pues, a varias administraciones, ¿no? Pues desde, por ejemplo, ayuntamientos, comunidades autónomas e incluso confederaciones hidrográficas que también dan el visto bueno. En muchos casos, a mí esto me parece como además muy llamativo, es que tenemos información, tenemos mapas, tenemos datos que evidencian que ahí no se puede construir, y las decisiones aún así pues se toman sin aplicar la cartografía de riesgo, de manera que se hace de manera rigurosa, o incluso en muchas ocasiones ajustándolos por ser elegante, pues para permitir ese mal llamado desarrollo urbanístico, que no deja de ser otra cosa que urbanismo criminal. Hay un dato que me gustaría sacar, que creo que os va a interesar un montón, y es que en 2019 14 alcaldes de la Huerta Valenciana decidieron ampliar las zonas urbanizables de sus municipios en un 50%, ignorando los mapas de riesgo de inundación que daba el sistema de cartografía español. Y en muchos casos, no todas, pero algunas de las zonas actualmente inundables son esas zonas que ampliaron para urbanizar hace escasamente 5 años. ¿Son las excusas de las administraciones algo burocrático? O sea, es decir, ¿toda esta información está cruzada o centralizada en un mismo punto? ¿O cuando tú, por ejemplo, como constructor decides entregar un proyecto que, me imagino, involucra a arquitectos y bueno, pues todas las personas que tengan que seguir un proceso de construcción de un edificio o de un barrio o de lo que sea, tienen que pasar como por distintas estancias y no hay nadie que advierta en todo este proceso? ¿O normalmente cuando, por ejemplo, tú señalas algunos de estos casos de urbanismo criminal, se echan, por así decir, la culpa de unas administraciones a otras? Bueno, lo de echarse la culpa a unas administraciones a otras es el deporte rey en nuestro país, lamentablemente, y lo hemos visto en estos días. Pero hay, por ejemplo, la figura que creo que es lo que me estás preguntando ahora mismo, que son los PIGRIS, que son los planes de gestión de riesgo de inundaciones, que son una herramienta clave, ¿no? para este tipo de cuestiones. Pero también son un tipo de herramienta que está muy odiada por algunos sectores de la construcción y de la política, y estos mapas se ignoran o se manipulan en favor de intereses inmobiliarios, y los mapas de riesgo pues deberían ser revisados por organismos que fuesen totalmente independientes al ámbito local, que en muchas ocasiones pues suelen ser los cómplices de que este tipo de chanchullos, de que este tipo de proyectos, que este tipo de pelotazos urbanos de toda la vida pues pongan en riesgo a la gente, porque es que estamos hablando de que el urbanismo podría salvar vidas. Está diseñado para eso, no para especular con el suelo y para continuar engrosando los bolsillos de la gente, de una gente, y llevándose vidas por delante, lamentablemente. Eric Harley, muchísimas gracias por atendernos un ratito. Nos quedamos con el sintagma urbanismo criminal. Creo que ha quedado muy claro que se conocía el riesgo y que esa tragedia se podría haber evitado. Muchas gracias, chicas. Gracias, Eric, por tu tiempo, cariño. Un beso. Nos acompaña también Rubén del Campo. Él es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotras. Bueno, lo primero, por ubicarnos, ¿qué es exactamente lo que hacéis en la AEMET para, bueno, pues poner un poco de contexto a las personas que nos ven y escuchan? Bueno, la AEMET es el Servicio Meteorológico Nacional, y
debido a ello tenemos muchísimos cometidos. El más famoso, el más conocido, desde luego, es pues la predicción del tiempo, ¿no? Que es lo que llega a todo el mundo a través de los medios de comunicación, pero también realizamos tareas importantes de observación meteorológica, por ejemplo, en aeropuertos. Bueno, ya os podéis imaginar que el tema aeronáutico es fundamental, las condiciones meteorológicas. Asesoramos también a defensa y nos encargamos de algo que es muy importante, y más en los tiempos que corren, que es hacer un análisis climático de los datos, ¿no? Conocer cómo el clima ha evolucionado en España en las últimas décadas y extrapolar a cómo va a evolucionar en el futuro. Es decir, somos 1000 trabajadores y trabajadoras que realizamos muchas tareas, aunque evidentemente lo más conocido pues es, ¿no?, lo que vemos en nuestra aplicación móvil o en la tele, de qué tiempo va a hacer en los próximos días. ¿Qué es una dana? Uy, qué pregunta, esa parece fácil, pero esa es de las de nota, ¿eh? Bueno, una DANA es un acrónimo. La palabra DANA es acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Esto, dicho así, bueno, pues puede parecer difícil, aún más difícil de explicar, pero básicamente es un embolsamiento de aire frío, una gota fría, que era el nombre que tenía anteriormente, que cuando se ubica cerca de nuestro territorio tiene un efecto, digamos, de succión. Lo que hace la dana es absorber aire muy húmedo y muy cálido del mar, en este caso del Mediterráneo, y eso provoca pues fuertes tormentas, grandes nubes de desarrollo vertical enorme que pueden llegar a los 15-16 kilómetros de altura y da lugar a chubascos muy fuertes. Pero ojo, que las danas no siempre provocan lluvias torrenciales. Según donde se sitúe la dana, incluso puede dar lugar a lo contrario, a olas de calor o a entradas de polvo en suspensión. O sea que es un fenómeno, un objeto meteorológico, como le llamo yo, que puede tener múltiples consecuencias. Rubén, ¿están directamente relacionadas las danas con el aumento de temperatura del mar Mediterráneo? Y por lo tanto pues con el cambio climático. Ha habido siempre. De hecho, ya te digo, como tiene un nombre popular, que es gota fría. Cuando algo tiene un nombre popular, evidentemente es que ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces. Pero es verdad que ahora tenemos un ingrediente extra, y es el que tú comentas. El mar Mediterráneo más caliente lo que hace es aportar energía a las danas. Así que cuando nos visita las tormentas que se pueden formar y que de hecho se forman, pues son más intensas. Y eso ya está constatado. Eso ya sabemos que a día de hoy en el Mediterráneo, cuando llega una dana, los días que hay lluvias torrenciales, estas precipitaciones suelen ser más torrenciales que las que podían ocurrir hace 30, 40 o 50 años. O sea que la respuesta sí está relacionada con el cambio climático. Sí, el incremento de la intensidad y la frecuencia de las danas sí que está relacionado con el cambio climático, pero hay que dejar claro que aunque no hubiera cambio climático, también podrían dar lugar a daños muy, muy graves, porque ya ha ocurrido esto en décadas pasadas. Pero insisto, ahora hay un ingrediente adicional extra que no es para no tenerlo en cuenta, sino al contrario, para saber que esto va a ir a peor. En este sentido, por ejemplo, vosotros cuando detectáis que hay pues uno de estos eventos climatológicos anormal o anodino que puede afectar pues desde aviación hasta terrenos agrícolas y que requieran de cierta prevención, ¿cómo operáis desde AEMET? ¿Advertís pues a lo más inmediato que puede ser de impacto? ¿Advertís con tiempo suficiente como para poder tener una reacción por parte de las personas responsables de esto? ¿Advertís directamente a la población? ¿Cómo funciona alertar a la gente? Tenemos un sistema nacional de predicción compuesto por meteorólogos y meteorólogas, distribuido además por distintas partes de España, y que 24 horas al día, 7 días a la semana, están haciendo nuestros compañeros y compañeras predicciones meteorológicas y también vigilancia de fenómenos que se puedan estar produciendo. Entonces, en este sentido, de manera rutinaria, como digo, todos los días del año, se van analizando y estudiando los modelos matemáticos de predicción del tiempo, y cuando se observa, ¿no?, o se comprueba que estos modelos señalan que puede haber un fenómeno de especial adversidad, se lanzan avisos. ¿Cómo se lanzan? Bueno, pues por ejemplo, en el caso reciente de la dana que hemos vivido en Valencia, ya desde varios días antes, desde 5 o 6 días antes, empezamos a enviar mensajes a través de las redes sociales, ¿no?, para ya ir empezando a avisar. Pero está bien, perdona Rubén, la cronología, o sea, que hayas emprendido la cronología, porque te íbamos a preguntar, o sea, la cronología de avisos de la AEMET es un tema a abrir, así que adelante, o sea, varios días antes estás comentando. Sí, en este caso, que es un poco la manera en la que actuamos siempre también, no es algo exclusivo de la situación de la dana, ¿no? Pero, como digo, varios días antes ya, que en el caso este concreto, pero
en otras ocasiones también observábamos que el efecto podía ser adverso, ya empezamos en las redes sociales a lanzar mensajes. A partir del sábado anterior ya sacamos una nota informativa que tiene algo más de carácter oficial, ya se detalla más aspectos concretos que pueden suceder, que se difunden a través de nuestra página web, redes sociales y a los medios de comunicación en general. Y a partir del domingo, en este caso, pero como digo, también en otros fenómenos, cuando faltan 3 días, 4, en función del fenómeno, pues sacamos ya lo que llamamos un aviso especial. Este aviso especial ya sí que tiene una información bastante más concisa de lo que puede suponer. En el caso concreto, ya el domingo hablábamos de lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, ¿no? Esto lo hacemos así siempre y a partir de ahí empiezan ya a aparecer en los mapas, ¿no?, del tiempo los avisos de color amarillo, naranja o rojo, ¿no?, que son los avisos contemplados en el plan meteoalerta. Estos avisos se lanzan cuando un fenómeno va a tener una determinada intensidad y va a superar un umbral. Ya os podéis imaginar, según el color del aviso, pues amarillo, naranja o rojo, cuanto más intenso está previsto que sea el fenómeno, pues más vivo es el color, por así decirlo. El aviso rojo es el caso extremo. Y en el caso concreto que nos ocupa de la Dana, se lanzaron los avisos entre las 7:30 de la mañana, que fue el primer rojo para el litoral sur de Valencia, y las 9:40, que ya estaba prácticamente toda la provincia de Valencia en aviso rojo. Me preguntáis, ¿y esto cómo se difunde? ¿A quién le llega? Bueno, pues por un lado, a la población en general le llega a través de la página web de AEMET, automáticamente, a través de las redes sociales, también automáticamente. Hay tweets automáticos, por ejemplo, en X que lanzan estos avisos y, por supuesto, hacemos un refuerzo manual, ¿no? Se publican tweets escritos a mano por nuestros compañeros de las redes sociales en los que explican qué es lo que va a pasar. Pero además los avisos se difunden a medios de comunicación y de forma automática, esto es importante, a través de un sistema muy robusto, pasan a la red de alerta nacional de protección civil y a través de esta red de alerta nacional ya se difunde a todos los centros de protección civil, de emergencias, también de las comunidades autónomas. Pero es importante, es un envío automático para que cuando hay un aviso rojo esto no tenga que depender de llamar por teléfono a alguien, que en el otro lado no haya nadie o que nuestro meteorólogo no pueda o cualquier incidencia. Esto se envía automáticamente de una manera muy robusta y, por supuesto, en situaciones adversas hay un refuerzo manual o un refuerzo telefónico de que nuestros meteorólogos pues llamen a las protecciones civiles o servicios de emergencias de las comunidades autónomas o incluso nacional. Según... Y muy reiterado por lo que estás contando, Rubén. O sea, que en el caso de alerta roja se reitera en diversas ocasiones. O sea, no es un tuit que se pierde ahí. O sea, es muy reiterado. Esto es importante reforzarlo. En ese sentido, ¿qué peligros tiene lo que acaba de ocurrir, ¿no?, a través de, pues lamentablemente, toda esta vorágine de desinformación que hemos vivido a lo largo de estos días, de desacreditar a la EMET? A mí, Inés, eso realmente me parece un ejercicio peligroso, porque, bueno, no solo con AEMET, ya lo sabéis, que se desacredita, a la ciencia en general, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto mucho con el cambio climático, por desgracia, y ahora también se ha intentado hacer, pues, con la gestión de la información meteorológica que hemos ofrecido en la Dana. A mí me parece un ejercicio peligroso, lo primero, porque la ciencia, bueno, pues ayuda, ¿no?, a salvar vidas y es el método más eficaz que tenemos para enfrentar muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Pero es que además, si el mensaje cala, y por desgracia el mensaje a veces negacionista o estas falsas noticias calan, pues puede hacer que personas que son más vulnerables, quizás por edad o por distintos factores, estas personas más vulnerables pueden desconfiar, ¿no?, de cuando llegan los avisos oficiales. Y se les puede exponer a un riesgo ya mayor que el que ya de por sí puede causar el fenómeno meteorológico. Entonces, a mí, sinceramente, me parece un ejercicio de irresponsabilidad y peligroso. Coincidimos, la verdad. Pues muchísimas gracias, Rubén, portavoz de AEMET, por tu tiempo, por darnos una información fiable, por darnos una información clara y por poner las cosas un poco... Sí, un poco claras. O sea, estos días están siendo como podéis... Claro, totalmente. Y bueno, y que sobre todo, pues al final sois una institución, que por eso sois la Agencia Estatal de Meteorología y bueno, y os agradecemos muchísimo la labor y sobre todo, en especial, no solo de estos días, sino pues de todo el año. Así que mucho ánimo y bueno, pues esperamos también poder difundir este mensaje de la peligrosidad de la desacreditación. Y del no haceros caso. Exacto, porque tenéis que ser nuestro pequeño faro.
Pues muchas gracias en nombre de todos los compañeros y compañeras de la agencia. Un abrazo a las dos. Un abrazo. Bueno, qué interesante esto que acaba de decir Rubén, ¿no? Porque cuando encontramos esos clips capciosos, ¿no? De distribución de la información. Ah, claro, entonces habéis hecho un aviso a nivel estatal. Se ha mencionado Protección Civil. Protección Civil en España es una competencia concurrente entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, pero con especial impacto las entidades locales. Vosotras que habréis ido a fiestas de pueblo, habréis visto ahí un puestecito de Protección Civil y es Protección Civil Majadahonda, Protección Civil Alfafar. Recibir este mensaje es, como bien ha explicado Inés en sus redes, y actuar sobre él es competencia autonómica. No os dejéis confundir, no os dejéis engañar. Esta desacreditación a la EMET, que es un organismo científico a la que nos estábamos refiriendo hablando con Rubén, la ha hecho Feijóo, que la ha puesto en duda, y Mazón, que ha cambiado de estrategia en un momento dado y ha decidido, bueno, pues señalar a la EMET como si se hubieran equivocado ellos, pero bueno, no. Bueno, no lo tiene primero, mucho sentido el tema de defenderse. la desacreditación a la EMET es tan grave como, bueno, pues como hablar del negacionismo del cambio climático. Si ha habido en los últimos 30 años un incremento de 4 grados de temperatura, si en el Mediterráneo se ha detectado un incremento del 15% más de humedad de lo habitual, es un fenómeno que ya vamos a ir viendo más recurrentemente. O sea, esto es ya una realidad. Pero al margen de eso, efectivamente, lo que se hablaba, y es que me ha parecido muy curioso, Nerea, porque hoy miércoles, día 6 de noviembre que estamos haciendo este vídeo, por si acaso pasa una catástrofe de hoy a mañana que se emite, hasta el propio... Atención a quien voy a nombrar aquí, Miguel Ángel Revilla, esta mañana en Espejo Público tenía muy claro que esto era de competencia exclusiva en inicio de arranque de la propia comunidad autónoma, Nerea. O sea, de Mazón, de Carlos Mazón. Carlos Mazón, no se os olvide, Carlos Mazón es el responsable de esto. O sea, ¿por qué hablamos de esto? Porque, claro, cuando se habla de la activación del artículo 155 y de todo este tipo de cosas, bueno, no, es que Nerea, tú has dicho una cosa fuera de cámaras que es tan importante como no saltarte este paso. O sea, ¿por qué es importante hablar de la cronología? Hemos puesto un ejemplo antes también, que es claro, ¿quién está a cargo de qué? De cada cosa. ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué? Porque es que tiene lógica. O sea, quienes están en redes muy nerviosos y muy excitados y muy ansiosos, cosa que entendemos, proponiendo que se aplique un 155 y que el gobierno entre a sangre y fuego, el gobierno central, en una comunidad autónoma para resolver un problema, hombre, chicos, es que esto se tiene que coordinar y es retroceder también, porque traspasar el mando autonómico al mando nacional también implica unas dilaciones, un conocimiento menor del terreno, o sea, que es lógico que se esté haciendo así, o sea, que como se está haciendo tiene un sentido. Completamente. Bueno, para empezar, es que si a mí ahora mismo me dicen hay un accidente, o sea, yo soy profesional, profesional de emergencias y me dicen hay un accidente en la calle Luna, yo sé dónde está la calle Luna, sé qué bocacalles desembocan ahí y evidentemente si viene alguien de Barcelona a Madrid, pues no tiene ni idea de lo que es la calle Luna, pero voy a algo más, Nerea. Hemos hablado antes con Eric de que el tema del Barranco del Pollo es algo que ya se sabía, hubo inundaciones en el año 1957, ha habido reiteraciones, pero es que, claro, parece como que hay que irse a 70 años atrás para hacer una alusión. No, las inundaciones que se crearon, o sea, que ocurrieron el año pasado en el propio Valencia, acumularon en menos de 24 horas más de 100 litros por metro cuadrado. Hay algunos de estos pueblos y otros muchos que afectan a Castellón y, por ejemplo, a Pamplona también, que se vieron afectados de igual forma. Entonces, ya había que haber previsto un protocolo de actuación en este tipo de incidentes, ¿no? Porque al final, si tú tienes, o sea, quiero decirte, si tú tienes unas competencias de cosas, no sé, pues es como la gente que dirige los semáforos, la gente que dirige el tráfico aéreo, o sea, cuando sobre todo que es un peligro previsible, que está circulando un vídeo de Oltra de hace un tiempo hablando de que esto es un peligro previsible, o sea, que no se puede calificar de chiringuito un organismo que existía precisamente para coordinar a las diferentes personas y los diferentes organismos que tienen que intervenir en algo así. Está bien recordar una y otra vez, entre tanta fake news y entre tanto fango real y figurado, que ha habido una cronología de avisos, o sea, que había un tiempo, que la EMET le estaba avisando desde hace un tiempo, que la alerta roja ya llegaba el domingo, que en Valencia en el gobierno de la Generalitat se habían dado por enterados
moderados, porque el lunes suspendieron algunos actos porque había peligro humano, pero el martes, pues probablemente, tía, por una mala evaluación del peligro o por un mirar hacia otro lado o porque no había nadie que fuera realmente experto o no sé por qué, el presidente continúa con su agenda normal, con varios actos y por lo tanto todo se retrasa. O sea, ya había gente, esto se ha dicho muchas veces y lo hemos visto, ya había gente ahogándose, básicamente, a media mañana. Y en la Generalitat seguían con su agenda normal. ¿Qué sucede con las competencias de emergencias y por qué hay tanto caos aquí? Pues porque cuando Vox se pira del gobierno de Valencia por aquello del reparto, lo que llaman ellos el reparto de menas entre comunidades autónomas y que ellos dicen que se van a ir de los gobiernos autonómicos y cumplen su promesa porque se dan cuenta de que hacen su altavoz y su programa de ensuciar y de generar odio y caos funciona mejor en las oposiciones que en los gobiernos, que luego no hacen nada muy bien. Bueno, pues cuando se pira Vox de las competencias de emergencia las asume la consellera de Justicia, que se llama Salomé Pradas, ¿vale? Y el puesto del director general de Interior de la Generalitat, que lo ocupa Vicente Huet Ballester, que es experto en festejos taurinos, y esto lo podéis, o sea, esto es una información perfectamente contrastable, ¿vale? Su nombramiento se anuncia el propio 29, que esto es terrible, la verdad que no me gustaría estar en el pellejo de ninguna de estas personas, y lo digo sinceramente. Su nombramiento es anunciado y oficializado ese mismo martes. Todavía está Salomé Pradas haciéndose cargo de esto. Se convoca una reunión especial del CECOPI, que es el Centro de Cooperación Operativo Integrado, en la que no está Amazon porque, insisto, estaba ocupado en su agenda normal, en una comida, en una reunión con sindicatos y patronal. Durante esta reunión, testigos de la propia reunión dicen que cada vez que había que tomar una decisión, un aviso, Salomé salía constantemente, o sea, la consellera de Justicia salía constantemente a llamar a Amazon. Volvía a entrar, salía, volvía a entrar. Todo esto son retrasos que en este tipo de situaciones son un puto desastre, claro. Hasta que ya en un momento dado, cuando llevaba un rato la reunión, estamos hablando de bien entrada la tarde, llama a Amazon y le dice, perdona, tienes que estar aquí. Y él se tiene que desplazar a donde se está celebrando la reunión del CECOPI. 40 minutos valiosísimos desperdiciados. Y por todas esas dilaciones, por evaluar mal lo que se les viene encima, porque no había nadie demasiado preparado, porque no hacen caso a los científicos, la alerta no se manda hasta las 8 de la tarde. Cuando ya la gente estaba con el agua por los tobillos en el centro comercial, en todas esas imágenes que hemos visto, porque claro, la gente no sabía, es que no tienes por qué saber. O sea, no tienes por qué saber, aunque precisamente Rubén nos haya dicho que ellos alertan a la ciudadanía a través de fuentes que podemos acceder todos. No, quizá estamos todo el rato pues en Twitter o actualizando esto. Claro, consecuencias. Hablabas de lo del tema de las competencias y no es que yo sea especialmente fan, pero Óscar Puente, por ejemplo, en lo que sí que es competente de infraestructuras nacionales, tales como carreteras, vías ferroviarias, se ha dado una prisa en la actualización, en la renovación y en el despejar durante esta semana que ha sido algo absolutamente insólito y especialmente destacado. A señalar también. Vale, se ha dado bastante. Se han dado la prisa que buenamente han podido. Esta situación le ha quedado grande a muchísima gente que no le tendría que haber quedado grande, sí, pero que también algo tan desmesuradamente desastroso necesita de sus tiempos y necesita de sus operativos y es muy contraproducente cambiar la competencia en mitad de la gestión de la desgracia, que esto también creo, esto es algo que he escuchado y he leído de gente autorizada e inteligente, pues del propio mando de la UME, que lo ha dicho, en plan, claro que los recursos tienen que ser los de todo el Estado, y de hecho ya están en marcha los recursos de todo el Estado, pero coño, alguien tenía que dar el botón, y lo que pasó es que nadie dio al botón a tiempo, al botón de poner en marcha toda esta peña. O sea, el Ejército y la UME no actúan porque sí de oficio, esto sería es de República Bananera, nenas. O sea, vamos a ver, es que claro, todos estos es que yo alucino con la gente que está pidiendo Estado de repente. Ahora pedís Estado, en redes sociales pedís Estado, ahora pedís Estado, echáis de menos el Estado, los que estáis tributando
€1,50 un paquete de lentejas en Andorra, ahora que habéis estado. Me cago en la puta, joder. Es que hay que ser un poco consecuentes. Bueno, y aparte que es tramposo ese discurso porque los recursos existen. O sea, los recursos existen, pero efectivamente no están correctamente dirigidos, lo cual lamentablemente no ha podido evitar esta catástrofe que han sufrido cientos de afectados, todavía incuantificable un poco los daños materiales y humanos, efectivamente. Y animales, Dios santo de mi vida. Son muchísimas cosas, pero bueno, pues uno de los afectados es familiar de nuestro amigo David Insua, que él es periodista y ha estado siguiendo evidentemente todo el minuto a minuto de Alfafar y ha estado colaborando como buenamente ha podido. Ha tenido unos discursos fantásticos en La Sexta este fin de semana, en el que, bueno, pues ha hablado precisamente de la gente que ha tenido que ir a trabajar obligatoriamente, la solidaridad masiva también que ha recibido y sobre todo ha tenido una señal, un gesto hacia las personas pues migrantes, todas estas personas como que siempre se les ha intentado desacreditar también. Otra de las cosas que se ha intentado desacreditar durante toda esta catástrofe ha sido a estas personas cuando realmente las que han repartido, según decía el propio David, la comida han sido las gitanas, tuvo que hacer un transporte de unas cosas que necesitaban Alfafar y fueron unos colombianos en Illescas los que hicieron este traslado. Vamos, digo la nacionalidad porque la nacionalidad, igual que se señala siempre por parte de los medios de una forma muy insistente en lo malo, también señalémosla para esta ola de solidaridad masiva. No sé si le tenemos ya por aquí, David. Hola, amigas, ¿cómo estáis? ¿Qué Hola, cariño mío, ¿cómo estás? No me digas, pobrecito, ¿cómo estás de ánimo? Más que nada estoy cansado, porque al final nos vamos dando cuenta de que es una carrera de fondo y que hemos dado como mucho el resto los primeros días y tenemos que dosificar un poco. Qué importante es esto que dices, David, por Dios, que la solidaridad esta masiva dure, porque esto va a ser una labor de reconstrucción de años, la verdad. Bueno, de la reconstrucción precisamente quería hablar contigo porque ahora mismo... ¿en qué situación se encuentra tu familia y hacia dónde están mirando? Porque claro, de pronto me imagino que la incertidumbre primero laboral. No sé si tu hermano tenía que ir a trabajar el lunes, si realmente fue, si sigue sin ir, o sea, ¿en qué punto está toda esta gente? A ver, aquí hay, en mi caso, dos escenarios. Primero, por un lado, la reconstrucción de Alfafar va a ser costosa y va a ser muy larga. Alfafar tiene zonas que están un poco mejor y zonas que están muy afectadas. Y digo están muy afectadas para que os hagáis una idea. Ahora mismo Alfafar en su ayuntamiento tiene un quirófano porque su centro médico está inservible. Claro. Que esto es un dato importante para, por ejemplo, esto que comentas. O sea, en el caso de mi hermano, él necesitaría poder cogerse una baja médica por su estado emocional, por su estado de ansiedad, para poder estar tranquilo sabiendo que él puede estar recuperándose lo que ha pasado sin que su trabajo pueda peligrar, que no digo que peligre, digo que puede ocurrir. Pero ¿cómo te pides una baja si tu centro médico deja de funcionar? Que esto es algo que digo yo que Ministerio de Sanidad, ministra, tendremos que ver cómo podemos dotar de un marco legal que aborde esta problemática, porque si yo no puedo ir a un centro médico a decirle al médico de cabecera, oiga, estoy con una ansiedad por las nubes, no puedo asumir irme a trabajar porque necesito estar en mi casa ayudando a mis vecinos, ayudando a mi mujer, cuidando de mi hijo que no tiene colegio porque está destruido, tendré que poder pedir una baja sin pisar un centro médico. Esto es parte de lo que nos ha rondado la cabeza todos estos días, más allá de la tragedia humana, que es el nivel de, ante el horror, las trabas burocráticas. O sea, acceso, David, a seguros, no sé si nos puedes hablar un poco de esto, acceso a seguros, acceso a bajas, hay empresas que están pidiendo a los trabajadores que se cojan vacaciones, o sea, ahora tendréis en la cabeza el papeleo, ¿no? También aparte del trauma. La gente que está, o sea, me imagino que David estás también como un poco haciendo la parte como dentro del shock, pues eso, la persona como que más lucidez puede tener en estos momentos, porque es que la gente no está sabiendo cómo reaccionar cuando se te ha llevado tu casa encima, tu calle, tu ciudad. O sea, ¿qué haces ahora? Efectivamente, claro. ¿Cómo está siendo la ejecución, por ejemplo, del tema de los seguros? Pues mira, ese era un tema que a mí personalmente me daba bastante miedo, porque siempre tenemos como en mente que es un infierno burocrático, ¿no? Todo lo que tenga que ver con unas aseguradoras, con reclamar unos derechos que estarían cubiertos, ¿no? Que en este caso estará a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros. Yo animo a todo
todo el mundo que esté en otras ciudades, que no pueda desplazarse a ayudar, que ofrezca esta ayuda desde sus casas, porque es más sencillo de lo que pensamos. Yo en mi caso me he hecho cargo de hacer el papeleo de los 2 coches, tanto de mi hermano como de mi cuñada, como del hermano de mi cuñada, que también le pilló en Alfafar, y del papeleo de la comunidad de vecinos donde vive mi hermano para reclamar los daños a las aseguradoras, y es mucho más sencillo de lo que pensamos, de verdad. A mí, por cada expediente que pueda hacerlo cualquier persona en nombre de otra persona sin tener ningún tipo de vinculación, no hace falta que sea familiar, no hace falta ni conocerla prácticamente, necesitas que te dé los datos de su póliza, los datos de contacto, un IBAN bancario que tú puedas darle al consorcio para que cuando todo esto se solucione puedan hacer el pago, y es que te lleva por cada expediente unos 10 minutos, y de verdad es una web que hay que decirlo también, igual que se dice lo malo, se dice lo bueno, es una web que por primera vez yo me encuentro una web estatal que es fácil, que es sencilla, que es intuitiva, en la que puedes hacer un expediente y luego aportar documentación. Además, incluso está siendo sencillo el tema de no me aclaro, llamo por teléfono, te atienden, te dicen no te preocupes, si has puesto mal el número de póliza, si has puesto mal el expediente, nosotros cuando nos pongamos con ello os llamaremos para confirmar que esté todo bien. O sea que por una vez está siendo fácil y parece que puede ir más rápido de lo que todos pensamos. Entonces, esta es una ayuda muy sencilla que desde la comodidad de nuestros hogares, en ciudades como Madrid, como Barcelona, como en cualquier sitio que tenemos la comodidad de tener una casa en condiciones, no lo que está pasando esta gente, podemos asumirlo por ellos con toda la facilidad del mundo, porque es que no nos lleva nada y para ellos es un mundo. Igual que esto, el tema de pedir las ayudas. La Generalitat ha sacado ya una serie de paquetes de ayudas que tienen un tiempo estipulado límite para poder tramitarlas y esta gente no puede ponerse a hacerlo. Entonces, si podemos asumirlo por 2, 3, 4 personas, que es que no nos lleva tiempo, para ellos es un mundo y además es que muchas veces no tienen ni el medio. Estamos hablando de gente que a lo mejor ya no tiene un portátil en su casa, gente que no tiene luz, no tiene internet, no puede acceder a este tipo de trámites. Asumámoslo por ellos porque podemos. Esto es maravilloso. Esto es fantástico. Gracias. Y son ayudas directas de 6.000 euros por vivienda para los afectados, efectivamente. Y lo que estás diciendo es, bueno, están todos los pueblos afectados. Está hasta el 16 de diciembre, chicas. Esto es hasta el 16 de diciembre. Eso es. Efectivamente, necesitas adjuntar un certificado del ayuntamiento de la localidad donde se ubique la vivienda. Y bueno, pues tiene unos requisitos que son bastante lógicos y sencillos, tales como la identificación de la vivienda donde residía el solicitante, los datos de la identificación de la persona, o sea, el DNI, la identificación de las personas que residen, o sea, que no evitemos duplicidades en este sentido, y un título jurídico o documento pues que vives en esa vivienda, el alquiler, las escrituras, etcétera. Ha habido varias notarías que se han ofrecido como para hacer duplicados de los títulos en los que tú presentes, porque, hijo, todavía funcionamos un poco así en España, en plan de los papeles de la casa, pero bueno, todo esto, si no, lo puedes solicitar o sea, hay un registro central de titularidades donde se pueden hacer esta solicitud. Chicas, no os podéis imaginar, de verdad, lo importante que es la solidaridad burocrática. Esta es una manera de ayudar para un trámite. No sabéis lo que es en una situación de trauma ponerte delante de una administración de un ordenador, pública sí. Y de un ordenador y de una ventanilla y de unos requisitos que muchísimas veces, me alegra que digas, David, que son sencillos, porque muchas veces son algo tan estresante y no os podéis imaginar lo que es esto para las personas que no, o sea, para todo el mundo, pero ya para las personas que no dominan el idioma es terrorífico. Entonces, ayuda directa, acción directa, redistribución del tiempo a tope, ofreced ayuda burocrática desde todos los sitios que podáis. Esta movilización es súper importante y es en el medio-largo plazo, que es lo que más nos preocupa aquí, la ayuda en el medio-largo plazo. ¿Cómo ves esto de posible, David? Porque nos estamos encontrando con que esto va a ser muy largo, con que la oleada de solidaridad ahora es masiva, pero tenéis miedo en que vaya a diluirse, a bajar. Claro. Para mí era importante entrar hoy aquí y poder pedir que no baje el nivel de atención, que yo sé que vivimos en un mundo hiperconectado, hiperinformado, donde la noticia de hoy mata a la de ayer y ya vamos a otra cosa. Por favor, no bajemos la guardia, no permitamos que salgan de la conversación pública, sigamos dándoles el foco donde tiene que estar. Y en esto también es importante que entendamos que cada uno, ya primero como civiles, podemos todos actuar como cortafuegos para según qué tipo de comportamientos, según qué tipo de mensajes.
teniendo mucho cuidado que compartimos, teniendo mucho cuidado de no encender la conversación pública y también como profesionales, tanto en los medios de comunicación como en los profesionales que trabajamos en ello, por favor, no permitamos que la rapidez mate el rigor, no permitamos que por ser los primeros en dar una noticia nos inventemos algo que puede causar una oleada de cosas que nadie quiere. Y tengamos mucho cuidado con qué pseudoprofesionales ponemos al frente de según qué programas o formatos para dar según qué informaciones, porque es importantísimo, porque el tiempo que perdemos en atajar problemas que provoque esto es tiempo que nos dedicamos a solucionarlo. Estamos hablando de poblaciones, te pongo un ejemplo muy rápido. La vida de mi sobrino ha cambiado de un día para otro. Mi sobrino no tiene colegio, mi sobrino no tiene la piscina a la que iba a hacer natación, mi sobrino ya no va a poder ir a sus clases de taekwondo. Estamos hablando de la vida de un niño de 6 años totalmente random. Hay gente que a todo este añadido ha perdido sus casas, ha perdido sus trabajos. De verdad que el foco tiene que estar en otro lado, no puede estar en este tipo de luchas intestinas de me engañan por aquí, me ocultan información por allá. Me dicen verdad, que hay no sé cuántos muertos en un parking que luego hay 0. Claro, ¿qué supone para vosotros las fake news? Testimonio es importante. Es pérdida de tiempo. Porque crean un clima de desconfianza y si alguien está allí incomunicado, como ha sido el caso, las primeras llamadas que hacía con mi familia, las preguntas eran ¿cuántos muertos hay? ¿Están ayudándonos? ¿Están viniendo? ¿Qué está pasando? Cuéntamelo. Entonces, si este es el clima que hay allí y lo que hacemos desde aquí es desinformar, lo que se puede generar allí es muy peligroso. Bueno, David, por tener un pequeño cierre, la solidaridad de los vecinos de Alfafar y todo lo que están viviendo, no sé si te ha llegado algún testimonio de tu hermano, de gente próxima, ¿cómo se está viviendo una semana después de la tragedia? Pues mira, mi hermano me decía el otro día que él ha conocido a toda la calle, que normalmente sois vecinos que os cruzáis, que no intercambiáis palabra, que cada uno va a su vida y ahora conoce prácticamente por su nombre a toda la gente que vive en su calle. La solidaridad ha sobrepasado todas las previsiones, todo lo que uno puede esperar, lo ha sobrepasado de largo y luego pues en todos los sentidos, porque ellos me cuentan, ¿no? Lo que hace cada uno y yo pienso y lo que están haciendo ellos, porque por ejemplo mi cuñada es trabajadora social de profesión y ha trabajado en una oficina de víctimas en otro municipio de Valencia. Y como no puede ir a su puesto de trabajo, está trabajando con servicios sociales de Alfafar, yendo casa por casa, preguntando a la gente mayor qué necesidades tienen, buscando grandes dependientes que a lo mejor necesitan X medicación, haciendo como ese trabajo de campo. Y mi hermano lo mismo, mi hermano, él tiene un trabajo no cualificado en este caso, pero entonces está utilizando toda su fuerza de trabajo estos días para limpiar su calle, organizar con sus vecinos, oye, hagámoslo así, hagámoslo así, y yendo un poco a todos a una. David, muchísimo ánimo, muchísimos besos. Qué importantes son voces como la tuya, templadas y diciendo cosas importantes. Gracias a las dos porque habéis estado desde el día 1 dando voz, poniendo vuestro altavoz al servicio de esta catástrofe y sosteniendo, que también ha sido importante, de verdad, gracias a las dos, porque yo me he sentido muy sostenido. Gracias, David. Cielo. Cariño. Te mandamos un abrazo enorme, cariño, a ti, a tu familia. Y bueno, pues a todas las personas que sigan escuchando esto, yo no puedo evitar, tía, me emociona de verdad, porque fíjate, el tema de la solidaridad masiva, que lo hemos comentado nosotras, ¿no, Nerea? Tiene mucho que ver al final con el tejido asociativo que se ha ido diluyendo en las grandes ciudades. Esta mañana Nerea y yo hablábamos en plan de, vale, ¿y cómo podemos ayudar exactamente? O sea, ¿hay una asociación vecinal en Malasaña que no tengas que hacer como 7 peripecias para encontrar un local que solamente habla de los jueves, que es una cooperativa, que luego por la mañana se dedica a otra actividad? Pues es que todo eso se ha diluido, tía, y es muy triste porque tú decías, Nerea, que la gente tiene muchas ganas de acción directa, ¿no? Es que yo creo que toda esta, más allá, tiene algunos aspectos que me parece que se pueden desvirtuar en redes porque sí que puede haber un pequeño porcentaje de gente que esté yendo por pura inercia, que necesita hacerse la foto. Vale, esto es creo que un daño colateral. Lo que estamos viendo es que tenemos muchas ganas de hacer, todo el mundo tiene muchas ganas de hacer, pero porque normalmente tenemos muy poca agencia, porque te pasas el día haciendo scroll y viendo bebés muertos en Gaza y te mueres de la tristeza y te mueres de la ansiedad porque no sabes qué hacer tú. O sea, qué hacer tú y te dicen el cambio climático y te dicen y la desigualdad y te dicen y el Yemen y te dicen y los niveles de sufrimiento que tienes alrededor y dices, bueno, maricón, pero ¿yo qué hago? Yo reciclo. ¿Qué hago? ¿Qué hago contra los jets privados? ¿No? Y esto de repente es una catástrofe cercana
en la que algo, o sea, en la que te puedes remangar, en la que puedes hacer, el ansia que tenemos todas las personas a nivel humano por poder hacer, por poder cambiar en algo el mundo de manera directa, es alucinante. O sea, vale, esto aquí sí, o sea, en Gaza no, pero aquí sí me puedo coger un coche. Aquí sí me puedo coger un coche, llenarlo de lo que sea, llenarlo de palas, llenarlo de agua, llenarlo de mi fuerza de trabajo, hacerle la burocracia a alguien a distancia. Puedo hacer algo. Y por eso la gente se está volcando de esta manera. Y esto nos lo han quitado. No nos lo hemos quitado nosotros, porque está claro, Valencia está enseñándonos que tenemos muchísima necesidad de poder sostenernos los unos a los otros. Esto nos lo ha quitado el destruir el tejido asociativo. Tú lo has dicho. Ahora dices, vale, se acaba esto, se soluciona dentro de los años que se solucione, como se solucionó aparentemente la pandemia. Yo quiero seguir, ¿no? Yo quiero poder ir a una asociación vecinal, yo quiero poder volcar en algún sitio los aprendizajes que he sacado de aquí. Se aprende tanto, o sea, se aprende tanto con la colaboración mutua, se aprende tanto del país en el que vives y de la gente que tienes alrededor. Hay un aprendizaje de pandemia que yo he utilizado aquí como podría haber utilizado cualquier otro. Me lo recordaron los stories de una chica que se llama Santa Gem, que no es una voluntaria normal de Valencia, ¿vale? Entonces ella estaba proponiendo acción directa ella fue recogiendo teléfonos y nombres y necesidades de personas a las que no llegan las redes sociales y a las que tampoco estaba llegando específicamente, como que no tienen muchas dificultades para acercarse a las fuentes de ayuda, digamos, la gente más vulnerable. Entonces dijo, ¿qué hago yo? Coger nombres y teléfonos, ya está. Y os propongo que escribáis a esta gente a ver cómo se llaman, qué necesitan. Si esta Navidad les puedes mandar juguetes para los niños, si quieren ropa, si de aquí a 3 meses os podéis juntar 4 y podéis comprarles una lavadora. O sea, redistribución directa. Píllate a unas personas y diles, Amil, perdona, oye Pili, ¿qué medicamentos? Y dentro de 2 meses le vuelves a preguntar, oye Amil, ¿qué pasa? Joder, pues que hay comida pero no halal. Y le puedes volver a preguntar en enero. Cómo anda, ¿no? Eso en la ELIPA nos lo enseñó la pandemia. En la pandemia lo que hacíamos era, a través de un grupo de WhatsApp, asignarnos a era un sistema de apadrinamiento horizontal. Era el puto plato de lentejas de la olla que haces de sobra para la vecina, pero a distancia y con gente que no conoces. Entonces yo me cojo a esta persona que no puede salir de su casa y me la asigno. Y esta persona y yo tenemos una relación. Vale, y esto se está pudiendo hacer y lo están haciendo algunos voluntarios. Esto lo están haciendo a través de voluntarios. A ver, esto es una cosa súper analógica que masivamente creo que no funciona. Si conocéis a un voluntario que esté sobre el terreno y localiza a alguien que tenga ciertas necesidades y os puede poner en contacto y hacer redistribución de persona a persona, a mí me parece viable y es la opción por la que se ha optado en mi familia. Sobre todo habrá algunos de las viviendas donde no se puede certificar efectivamente que tú estás viviendo ahí de forma legítima y a lo mejor no puedas recibir esta ayuda directa en una primera instancia. O que lo que necesitas es lo que ha dicho David, que le traduzcas un documento o que le eches una mano con una administración o con una web o que le ayudes a sacarse el certificado digital dentro de 2 meses. Sí, porque a lo mejor efectivamente hay gente que está en una situación distinta, ¿no? Que por eso cuando se quejaba la gente, ¡ay! Bueno, sí, hombre, es que no hay que... La ayuda es ayuda. No, la ayuda es ayuda hasta que de pronto te atraviesan otra serie de realidades como que seas una persona migrante, que no hables bien el idioma y que se hayan llevado también toda tu vida por delante de igual forma. Y que no tengas ni familia ni amigos aquí. Bueno, una de las personas que también está sobre el terreno, que acudió raudo y veloz este fin de semana, es nuestro amigo, compañero, periodista del Salto, Yago Álvarez Barba. Le queremos muchísimo, pero también está apoyando ahí porque está su hermano, su sobrina. Yago, ¿nos escuchas? Aquí estoy, chicas, encantado. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas la mañana? Bueno, pues toda la mañana descargando camiones de comida. Y también nos hemos ido a una tienda de electrodomésticos del barrio, que el tipo de la tienda ha sacado todas las neveras que tenía y ha dicho, mirad a ver si alguna os funciona. Y he estado con unos amigos viendo a ver si alguna nevera podíamos llevársela a casa de unos colegas que lo han perdido todo porque viven en un bajo. Y eso, y me he vuelto al puesto de comidas, donde nos han traído un montón de comidas calientes, donde llevamos 3-4 días repartiendo comida, temas de aseo, de todo estamos repartiendo, estamos recibiendo un montón de solidaridad
y echando una mano ahí. En el caso de tu pueblo, ¿está siendo completamente abastecido? ¿La ayuda que está llegando es ayuda particular o por parte de los voluntarios, o también ya se va incorporando poco a poco ayuda institucional y ayuda por parte de pues los cuerpos de emergencias? Hay un poco de todo. Benetúser, mi pueblo, es uno de los más afectados, pero también es el primer pueblo que te encuentras cuando vienes de Valencia, ¿no? Del barrio de La Torre, que también ha sido afectado. Entonces, claro, es por donde, digamos, entran la mayoría de los voluntarios, de los chavalitos y chavalitas que están inundando las calles del pueblo para entrar en los otros pueblos, ¿no? Entonces, también es por donde nos entran por donde entran las primeras camionetas y furgonetas, ¿no? Entonces, yo creo que del tema agua, leche, alimentación y tal, estamos bastante abastecidos ahora mismo, y un montón, como digo, un montonazo de solidaridad. Nos llegan cosas de todo tipo, desde una camioneta desde Lleida que vino cargada de manzanas, que no sabéis la fruta lo bien que nos venía porque era algo que no teníamos, hasta policías de un pueblo de Toledo que venían en sus días libres con botas de agua, que eso también era muy necesario, de que habían hecho una recolecta entre sus compañeros policías locales. O sea, hay de todo, ¿no? Y por supuesto, desde los 3 últimos días también está habiendo la entrada de la UME, ya llevaba unos días más, pero sobre todo también la entrada del ejército ha venido muy bien a la hora de despejar las vías, despejar calles, sacar los coches, sobre todo de las carreteras principales, como las arterias del pueblo, para que puedan entrar y salir la gente y esas camionetas que vienen con la ayuda. Pero algunas de las calles del pueblo, las otras calles, sigue habiendo montañas de coches y montañas de escombro. Yago, en este sentido, Benetúser es uno de los más afectados, pero has mencionado algo que creo que es muy importante para la gente que no somos de allí, que nos ayudes a entender. ¿Es cierto que todo ese cinturón es como una matriosca, por así decir? O sea, se accede por Benetúser y, por lo tanto, ¿sabes o tienes constancia de si el resto de pueblos ha recibido más o menos similar ayuda, o hay algunos donde todavía escasea alguno de estos recursos? Yo diría que hoy espero que no esté escaseando nada en ningún lado, ¿no? Como digo, lo de la matriosca, yo creo que es una definición muy buena, porque aquí los pueblos están pegados unos a otros, ¿no? Yo vivo mis padres, estamos en una calle que pertenece a Benetúser, pero la calle de enfrente es el Parque Alcosa, que es un barrio que pertenece al Fafar, ¿no? De donde es David, el compañero que estabais hablando antes. Y luego el siguiente es Massanassa y luego el siguiente es Catarroja, ¿no? Por ejemplo, en Massanassa me han dicho que hay calles, lo mismo, o sea, se ha abierto y limpiado la arteria principal del pueblo para que puedan entrar los camiones y las grúas y todos los vehículos que están ayudando a apartar otros vehículos, pero las calles de alrededor, las calles pequeñas del pueblo, siguen estando igual. Aquí en el puesto de comida en el que yo estoy echando una mano todos los días, cuando nos llega una furgona y viene con algo, paran de golpe y porrazo, venga, que os descargamos esto, y de repente vemos que lo que tienen ya lo tenemos, o sea que ya vamos más o menos servidos, les decimos, no, venga, iros al Parque Alcosa o iros a Massanassa, que es el siguiente, y que vayan haciendo un reparto, ¿no? Hace 2 días me decían que Massanassa que no había entrado nadie. Hoy, por ejemplo, ya me han dicho que ha llegado el ejército, ha repartido 15.000 botas de agua, que ha llegado, que cada vez hay más puestos de comida, ¿no? Ya al poder entrar con las furgonetas, pues ciertas ONGs o ciertas organizaciones cada vez lo tienen más fácil para montar puestos de desayunos calientes o de comida, etcétera. Entonces, cada vez se va viendo un poquito más la luz y ¿el ánimo de la gente en Benetúser va remontando un poco? Va remontando un poquillo porque ya llevan una semana. Yo creo que hay como un mix de sensaciones, ¿no? Tú te encuentras con alguien por la calle, yo que como he dicho, ¿no? Que el domingo por la mañana, yo no viví los días más graves, pero yo me he criado aquí y conozco un montonazo de gente. Entonces te cruzas con la gente y la primera cosa que te sale es ¿cómo está la familia? Eso es lo primero que preguntas siempre, ¿no? Una vez está bien la familia, ya empiezas a hablar de otras cosas, de los daños materiales, etcétera, ¿no? Entonces hay como un mix, ¿no? Esto que decía David también, ¿no? De que al final te conoces, que esto te está sirviendo para conocerse a los vecinos, ¿no? Es alucinante la cantidad de autoorganización vecinal y solidaridad que de comida, de reparto de comida en el que estoy yo, pues
la gente intenta soltar una sonrisa, ¿no? Cuando vienen los niños pequeños con sus madres a coger comida, pues intentas que la gente se ría un poco, que sonría, ¿no? O sea, como que empieza a haber un poquito más de luz, por lo menos entre la gente, y un poco más de cariño. Pero claro, eso no quita que te cruces de repente a un colega que hace un par de años que no ves y te dice que ha perdido su casa y tú y el colega os echéis a llorar. Eso está ocurriendo constantemente. No nos podemos imaginar cómo debe ser eso por muchísimas imágenes que estemos viendo, porque la avalancha de imágenes es casi ingestionable para la gente que no estamos allí. Hemos visto circular, y tú eres periodista, Yago, y además muy familiarizado con los intentos de manipulación de la derecha. Hemos visto circular la frase solo el pueblo salva al pueblo, que creo que hay aquí una maniobra de apropiación, como hicieron con los conceptos de revolución y con el concepto de libertad, ¿no? Que se está confundiendo redistribución con caridad, y que además quien lo está confundiendo es quien ha intentado desde el principio instrumentalizar un poco esta tragedia. Total, yo estoy un poco, tú lo has dicho bien, ¿no? Yo creo que la definición que tú has dicho es la mejor que he escuchado hasta el momento, es una reapropiación. Esa frase no es de la extrema derecha, ni tenemos que permitir que sea de ella. Justo el otro día estaba en otro programa de radio en el que decían, ¿no?, que esto era una frase de la antipolítica. Oiga, yo no lo veo así. Yo creo que también la autoorganización vecinal, la solidaridad de la gente que te viene de fuera con una furgoneta llena de comida, eso también es política, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos intentando, lo que la extrema derecha está haciendo, está claro, es un anti-Estado, ¿no? Anti el Estado ¿no? Yo creo que hay una combinación total, ¿no? O sea, yo sé que sin la UME, sin el ejército, hoy, por ejemplo, estaba vaciándonos el garaje los bomberos de Alicante. Han venido los bomberos de Cádiz, vaciaron el túnel entre Benetús y Alfafar, que aquello era un desastre también. O sea, yo sé que sin esos cuerpos del Estado no saldríamos de donde estamos, pero la mayoría de la comida que nos está trayendo, que nos está llegando, no la trae ningún cuerpo del Estado, lo trae gente de forma voluntaria. Muchas de las partes. Es verdad que el ejército hoy también nos ha traído un montón de cosas, ¿no? O sea, que yo creo que hay que reivindicar esa frase como una postura de reivindicar la solidaridad y reivindicar la autoorganización ciudadana, etcétera, que no tiene que estar reñido con agradecer el tema de que las fuerzas del Estado. Y de hecho, creo que incluso es una buena oportunidad escuchaba justo el otro día al ministro Óscar Puente decir, ¿no?, de que esto es gracias a que tenemos un buen Estado dimensionado, ¿no? Yo creo que es un buen momento también igual para hacer exactamente lo contrario, es decir, joder, podríamos haber actuado de una manera más rápida, más eficaz y ayudando a más gente, con igual un Estado un poquito mayor, o por lo menos un Estado autonómico que no se cargara servicios de emergencia para dar dinero a los toreros, ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento también para reivindicarlo, y me jode personalmente, perdonad que lo diga así, que se utilice, que la extrema derecha se esté intentando reapropiar de una expresión como el pueblo salva al pueblo. Claro, porque lo dicen en el sentido de el pueblo salva al pueblo, no hay Estado, nada funciona, no hace falta el Estado, y eso legitima cosas muy peligrosas. Desde la inmediata... A mí me llega comida, pero si el ejército no me hubiera sacado la montaña de escombros y la montaña de coches, y los bomberos de Cádiz no hubieran sacado la montaña de coches que había en el túnel de al lado, a mí la comida no me llega. Claro, porque precisamente uno de los reclamos que hay ahora mismo que más estamos pudiendo ver es el tema de maquinaria pesada, bueno, en fin, cosas a las que un ciudadano medio es probable que no tenga acceso, o sea, bombas de achique, incluso el propio material de, pues eso, de barrer o de lo que sea, pues tampoco lo tengo yo en mi piso de Madrid, o sea, lamentablemente. Ahora mismo, ¿cuál es la información que estáis teniendo sobre el terreno? O sea, gente que se os esté acercando para decir, chicos, es importante que ahora apuntemos los nombres para entregarlos en un listado al ayuntamiento o, sobre todo, ¿cómo es la forma mejor que tenemos de ayudar el resto de ciudadanía? Porque seguimos viendo olas de furgonetas con entrega de, pues eso, de alimentos, pero no sé si ahora mismo es más práctico, pues no sé si
ir, ayudar, se estorba más que se ayuda. O sea, tú desde ahí, ¿qué pulsión tienes? ¿Qué información estáis teniendo de primeras? Y si, por ejemplo, pues como estaba sugiriendo David, podemos ayudar pues a tramitación de seguros, se han perdido ordenadores, se han perdido muchas cosas en las que ahí podemos tener una acción directa. Nerea sugería el tema de que si a lo mejor pues se pueden recuperar nombres y teléfonos de personas afectadas que pues de primeras no vayan a recibir una ayuda oficial. No sé si hay alguna otra fórmula en la que tú hayas podido percibir que podemos echar medio cable, que si nos dices no sobran manos, se sigue haciendo ese llamamiento, por supuesto, pero a lo mejor hay otra cosa que se nos está escapando. Claro, pues a mí, bueno, lo primero es que como que me da un poco de miedo decir lo que se necesita o no necesita, porque al final como que el mundo se ha reducido para mí a 6-7 calles, ¿no? Claro, no tienes la estampa completa. Pues claro, yo no tengo la información de ahora mismo qué necesitan en Massanassa, que está a 2 kilómetros de donde os estoy hablando, ¿no? Entonces me da un poco de miedo decir tal, ¿no? Pero sí que es verdad que, volviendo a lo que decís antes, ¿no? Por ejemplo, los garajes, ¿no? Yo tengo unos colegas, además sí que tengo un amigo de Catarroja con el que he estado hablando, que me dice, llevamos 2 días sacando cubitos de agua. Y al final nos vinieron los bomberos y dijeron, estáis haciendo el canelo, eso lo tenemos que sacar nosotros con una bomba porque hay un metro de fango, dedicaros a otras cosas y ya cuando lo saquemos nosotros ya hacéis aquí la ayuda, ¿no? O sea que hace falta esa combinación. Entonces, claro, ¿qué puede hacer la gente de fuera? Pues yo te diría, siendo sincero, si vais a venir hasta Valencia para quitar barro con una escoba, igual esa gente, ya hay mucha gente con escobas quitando barro, ¿no? Pero lo que sí que diría, por ejemplo, es que yo creo que en las próximas semanas va a haber muchísimo trabajo de electricidad, de fontanería, de pozos, de aguas, de echar una mano a levantar muros. O sea, es que no sabéis la de tabiques que se han ido al carajo, la de persianas, la de cristalerías de locales, de comercios. Todo eso yo creo que en las próximas semanas, si tenéis que venir de fuera de Valencia aquí, que sé de electricistas, de ¿no? aportar en algunas de esas profesiones, que yo creo que es lo que va a hacer más falta. El resto, pues comida, como digo, ya hay en la zona de Metusa, yo creo que hay bastante. Yo, como digo, no me atrevo a decir que no hace falta más comida, porque además tampoco sabemos cuántos días vamos a estar en esta situación y esto va para largo, ¿no? Así como se nos llena el almacén que hemos creado en un local de un comercio que está destrozado y lo hemos utilizado de almacén directamente, así como tal, de repente te vienen 200 familias, 300 familias y se te vacía un poco. Claro. No, tampoco me atrevo a decir que no hace falta ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto va para largo, esto no es un sprint, esto es una maratón, nos va a faltar aquí semanas de trabajo y toda ayuda es necesaria. Yago, una pregunta breve y ya con esto nos despedimos. Las familias que ahora mismo están sin vivienda o que se les ha llevado la vivienda, ¿dónde están? ¿Están alojadas en casas de vecinos? Casas de vecinos y familiares, la mayoría, vale. La gran mayoría, ¿no? Hay gente que yo tengo a mi tía en el Parque Alcosa que vive en un bajo y la casa se la ha llevado y la mujer no se quiere salir de ahí, ¿no? Porque es su casa, ¿no? Porque las ventanas están abiertas, porque tiene miedo de que le entren a robar lo poco que le ha quedado, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas, pues, o estás en casa limpiando y te subes a dormir a casa de la vecina, ¿no? Como están haciendo muchos. Pero la gente lo que está haciendo es eso, o se van a casas de familiares de municipios cercanos. Yago, con esto sí que acabamos y ya te pregunto, como periodista, no como afectado, me gustaría que hicieras una valoración de lo que te ha parecido como los hitos informativos, sobre todo la visita a la comitiva de los Reyes Pedro Sánchez y Mazón. ¿Cómo lo valoras? ¿Era oportuna? ¿No? O sea, esos niveles de violencia. Nosotros estamos un poco pasmadas de que se le haya dado un palazo a un presidente del gobierno en un país europeo y estemos todo el mundo tan tranquilo, y nadie ¿no? haya dicho nada. La verdad. Ya. Pues mira, o sea, lo primero entre esto que me dices de preguntarme como periodista y afectado, fíjate que hasta el sábado estaba enganchadísimo a las redes, a los teléfonos, llamando a todo el mundo, escribí 2 o 3 cosas, pero desde que he llegado mi cerebro de este periodista está un poco colapsado, ¿no? Estoy tan centrado en la ayuda, hay pocos datos, se puede llamar ahora ya, pero no me da tiempo a ponerme a leer artículos o a estar en Twitter, entonces mi cerebro periodista está un poco colapsado los últimos días, ¿no? Aún así,
así como sigo leyendo lo que se está publicando sobre la inoperancia de lo que ocurrió durante ese día por parte de la Generalitat Valenciana, es alucinante. O sea, con cada cosa que Mazón, con cada patada hacia adelante de Mazón, es cada vez más indignante. En cuanto a la visita del rey, por un lado, como se ha visto, hay una clarísima influencia de la extrema derecha y de grupos que están viniendo aquí. Yo me estoy inflando a verlos, porque los hay. O sea, hay grupos clarísimamente de extrema derecha que están haciendo mucho curro, sí, que están repartiendo, pero claro, seguramente le repartirán solo los que tengan el mismo color de piel que ellos, ¿no? Y no como estamos haciendo nosotros en el grupo en el puesto de comida que hemos montado, que le estamos dando a todo el mundo. Pero por otro lado, también me cuesta, y esto lo digo en serio, me cuesta mucho juzgar a gente que se cabree en esta situación. Hay por estar arrasada. Claro. Hay por estar arrasada. Y hay gente que seguramente le pegó un grito, sea Mazón, sea Sánchez, sea el rey, que alguno que habría perdido una víctima, una familia, o que esté todavía buscando el cuerpo de algún familiar. Entonces es totalmente normal y comprensible la crispación. Lo malo es que permitimos, porque les hemos permitido que se crezcan durante los últimos años, y esto, tanto la política como los medios de comunicación tienen gran parte de culpa, permitimos que los grupos de extrema derecha campen a sus anchas y que sus discursos campen a sus anchas, y ahí está gran parte del problema. Capitalicen algo tan trágico. Efectivamente, que claro, esto sí que es indecente. Con esto de la libertad de expresión hemos abierto la puerta efectivamente a que a libertad de discursos completamente antidemocráticos y bueno, y contra los derechos humanos. Entonces es que... Yago, cuídate mucho, te mandamos un abrazo enorme, y a toda la gente que está allí, gracias por sacar un rato para nosotras en medio de ese desastre, la verdad. Y nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Te recogemos la petición y, por supuesto, si todo esto cambia en un sentido o en otro, por favor, comunicádnoslo, porque aunque estamos pendientes, desde luego es mucho más útil pues la gente que está sobre el terreno el detectar ciertas cosas. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, chicas. A ti, cielo, a ti. Pues Nerea, qué interesante. Aprovecho también porque esto ocurrió ayer. Se lanzó un plan de ayudas de 10.600 millones de euros por parte de Pedro Sánchez, que bueno, pues irán afectando pues a pequeñas y medianas empresas, viviendas. No obstante, insuficiente para toda la labor que hay de por medio, pero bueno, pues parece una respuesta como relativamente rápida, ¿no? Ante, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora ya se me ha despejado, pero efectivamente, como lo que estaba contando Yago, tengo un ventanal abierto en mi casa, no quiero que me entre nadie, ¿con qué dinero y cuándo cojones me lo van a tapar, ¿no? Hemos querido que la última de las voces de este programa, dado que las redes han sido un escenario en el que hemos estado en contacto con el desastre y en contacto con los bulos alrededor del desastre, y creemos que las consecuencias de estos bulos van a ser históricas, y cuando olemos desastre siempre nos apetece hablar con Marta Peirano, que es ensayista especializada en tecnología y que ha escrito un par de columnas muy interesantes en El País estos días. Hola, Marta. Hola, Nerea, ¿qué tal? ¿Qué tal, querida? Muchísimas gracias por atendernos. Recogemos a Yago hablando de los neonazis en presencia física allí, pero no sé, creo que nos hemos dejado trampear difundiendo sin darnos cuenta, sin verificar y sin comprobar, y de manera muy rápida y con mucha prisa, discursos y zonas de reparto e informaciones que venían de lugares que ahora se está viendo que se están aprovechando un poco de nosotros, ¿no? Sí, esto es prácticamente inevitable, porque en el fragor, en la niebla de la guerra, ¿no?, como lo llaman, en la niebla del desastre, tú lo que quieres es ayudar. Las redes sociales, especialmente plataformas como Twitter, también plantean unos incentivos bastante peligrosos, que es ser el primero, ser el que recibe todos los tweets, ser el que llega antes, el que lo cuenta antes, y entonces pues en ese margen de tiempo tan pequeño, pues efectivamente todo el mundo comete el error de compartir cosas que a lo mejor no son exactamente legítimas. Entonces las cuentas o las personas que ya están familiarizadas con estos entornos y que de hecho ganan dinero compartiendo o haciendo que proliferen estos contenidos, pues ya lo saben, y precisamente por eso pues se van a buscar estos momentos.
Esto además genera un ambiente de desconfianza radical. En el artículo que firmas hoy junto a Javier Salas en El País se cita a Hannah Arendt, que dijo que mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea nada. Claro, cuando tienes 425.000 bulos y varios medios legítimos diciendo no hay 10.000 muertos en un parking, esperad. Pero claro, los bulos calan. O sea, ¿a qué magnitud, cómo juzgas el nivel de bulos en circulación durante estos días? Sí, bueno, es muy difícil. Efectivamente, se genera un ambiente de escepticismo generalizado en el que ya no solamente no te crees las mentiras, sino que tampoco te crees las verdades. Claro. Esto, por ejemplo, en el contexto de la inteligencia artificial, donde se generan pues vídeos de cosas que no han ocurrido, fotografías de eventos que no han tenido lugar, tiene un nombre, se llama el dividendo del mentiroso, que es que empiezas a dudar de lo que es mentira, pero también de lo que es verdad, lo cual facilita al mentiroso, pues básicamente cometer atropellos sin que las evidencias lo paren, ¿no? Porque ya nadie se las cree. Esto es el objetivo último de la propaganda, no es que tú te creas una cosa en lugar de otra, sino que entres en un estado de incertidumbre tan grande que lo que hagas sea apoyar la verdad que propone tu tribu. Es decir, una verdad que tú aceptas como si fuera una religión y con la que ya no discutes, y así se aceptan cosas, por ejemplo, como que alguien que ha perdido las elecciones en realidad las ha ganado, etcétera, lo que Hannah Arendt llamaba la gran mentira. Esto ahora, pues este momento que es tan dramático forma parte de mentiras más grandes, es decir, se ha convertido en un acontecimiento útil para determinados grupos políticos, pero también para determinados intereses financieros, y lo que hace es embarrar el espacio de comunicación en el momento en el que más lo necesitamos. Es cierto lo que estás diciendo, Marta. Justo te iba a preguntar un poco, los propios medios parece como que en algunos casos las sensaciones de desautorización en base a los intereses económicos, pero sobre todo hay una cosa aquí que al final ha operado como con algo muy, pues no sé, como muy nativo del ser humano, que es la confianza, ¿no? O sea, cuando tú al final pues conviertes en un negocio cualquier problemática social, como incluso estamos viendo a través de pues las marcas personales, de los influencers que están yendo allí a decir yo estoy aquí también, porque si no estás parece como que no existes. Total. O como que parece que no estás haciendo esa aportación de ayuda, al final también está premiado a través del algoritmo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner barreras a ese feedback, a esa interacción, sin que haya los fact-checkers suficientes como para poder contener una cuestión de estas envergaduras? Porque durante unos días verdaderamente hemos tenido la sensación de estado fallido, ¿no? O sea, esas imágenes de la reina manchada de barro, ¿no? Como diciendo, se acabó, ya está, estamos en la guerra civil, ya está la gente, o sea, voy a salir aquí a la simbólicamente, calle. O sea, y vamos a morir, simbólicamente, claro. Súper fuerte. No, simbólicamente es grave. O sea, grave materialmente y simbólicamente. Es grave de cojones. ¿Qué cortafuegos tú aconsejas o cuáles te aplicas tú a ti misma cada vez que entras en una red social? Porque es que no sé si a lo mejor ese es el punto de partida. No hay ningún tipo de... Vamos a partir de la base de que no hay ningún tipo de formación digital, de que sobre todo se han llenado las calles de gente joven. Por lo tanto, la movilización también ha venido un poco promovida por las redes sociales, instigada por creadores de contenido jóvenes que han hecho que esas personas estuviesen allí. Pero claro, ese aprovechamiento para capitalizar el descontento es peligroso. No sé qué podemos hacer ante esto, qué sugerencias hay. Bueno, no solamente es peligroso, sino que además estamos hablando mucho de cómo contamina el discurso, pero no estamos hablando lo suficiente de cómo una herramienta que en realidad también era útil para coordinación, para saber dónde estaban pasando las cosas, para saber dónde podías llevar ayuda, de repente ha sido completamente desarticulada. Y no solamente en el caso de la Dana, sino, por ejemplo, pues Twitter, que hace 4 años era un poco el centro el escenario central del discurso político durante las últimas elecciones en Estados Unidos, ahora se ha vuelto una herramienta completamente inservible para saber qué es lo que está pasando. Es decir, ya informativamente no vale para nada. Con lo cual, yo creo que estamos en un momento en el que utilizar las redes sociales como medio de, no sé, como fuente de noticias para enterarse de qué es lo que está pasando, pues ese momento ya ha pasado. Ya no son útiles para ese tipo de cosas. Pienso que hay que tener mucho cuidado, sobre todo
con las plataformas de mensajería, como por ejemplo Telegram, que en realidad son redes de comunicación clandestinas, ¿no? Que van eligiendo a sus lectores o a su audiencia porque son capaces de distribuir una cantidad enorme de información en muy poco tiempo sin que nadie se entere y hacer muchísimo daño. De hecho, son el centro de operaciones de todo tipo de actividades ilícitas en otras partes del mundo y pues tener paciencia en el sentido de que esto es el cruce de caminos entre lo que Naomi Klein popularizó como la doctrina del shock, es decir, un momento en el que la gente está asustada, hay incertidumbre, no hay suficiente información y todo el mundo quiere hacer algo, ayudar, salvarse, lo que sea, y este modelo de estar informado todos los segundos de cada hora de las 24 horas del día. Es decir, a lo mejor no tiene sentido esperar que haya una información cada segundo del día, cada vez que pasa algo. O sea, esto no lo esperábamos hace 20 años y a lo mejor no deberíamos esperarlo ahora. O sea, el querer estar informado a las 24 horas cada segundo de cada hora es a lo mejor poco realista. Poco realista, todo en servicio de la hiperproductividad y sobre todo poco útil, porque yo he estado, Nos está jodiendo la olla. O sea, yo he estado súper enganchada, Marta, este fin de semana, bueno, y esta semana con todos los acontecimientos, estaba como si saber, tener o escuchar un relato más me fuese a... Pues eso, joder, me fuese a hacer mejor, ¿sabes? O ayudar o a resolver de una forma u otra cuando no ha sido para nada así. Entonces, pues este reclamo a la pausa, desde luego, también tiene un sentido. Pero luego... Claro, Inés, es que los incentivos de la plataforma funcionan también para los usuarios. Es decir, hay incentivos para que tú ganes dinero, para que tú generes interacción, pero para el usuario hay un incentivo de estar conectado todo el rato, no solamente a nivel... De poder decir que estás enterado de las cosas, ¿no? Que no te pase que todo el mundo está enterado de algo que tú todavía no sabes, sino también dopamínico. Estamos hablando de unas máquinas, de unos sistemas que están diseñados ya para generar circuitos dopamínicos que te enganchan a la información y que te generan ansiedad cuando estás siendo informada. Y entonces, bueno, pues llevamos 20 años entrenándonos en esta rueda de hámster y ahora pienso que es el momento de dar un paso atrás, de pensar que esto no es información, que esto es otra cosa. Y hay una desjerarquización, además de lo que te llega, que lo comentaba Inés antes y lo comentaba también en el vídeo, de que, claro, está en el mismo scroll, tienes a un medio autorizado con una firma, con una persona que está sobre el terreno sin intereses, que sabe cómo funciona la administración española y las emergencias, y en el mismo medio tienes a un tío, a Rubén Gisbert untándose de barro y diciendo que hay cientos de miles de muertos en un lugar y generando, claro, la realidad, lo decía nuestra amiga Bea Lobo en un WhatsApp, chicas, la realidad es plastilina en estos días. Y es la sensación que te dan las redes, ¿no? Que la realidad es plastilina y no sabes ya hacia dónde mirar. Hay un rayito de esperanza que tú lanzas y de lo que hablas también en Contra el Futuro en tu último ensayo, en el que llamas mucho a la posibilidad y a la comunidad y a la esperanza de la organización. Y es que esta crisis, lo estábamos comentando antes, esta crisis nos ha descubierto que había un enorme anhelo súper transversal que afecta a todo el mundo de comunidad. O sea, un enorme anhelo de juntarse para hacer por los demás. Y esto puede ser algo positivo. Sería estupendo que nos durase, ¿no? Sin duda. Esto Rebecca Solnit lo llama la utopía, en lugar del capitalismo desastre, ¿no? Que es lo que viene con la doctrina del shock, lo llama la utopía del desastre, esta ventana que se abre en la que de repente ayudar, ser útil, ser amable con tus vecinos, participar en actividades de la comunidad, ya no te pueden dar vergüenza porque nadie te va a rechazar, porque es tan necesario, ¿no? Es un momento en el que, quiero decir, que cuántas veces tú no saludas porque no sabes si te van a saludar de vuelta. ¿Cuántas veces no ofreces tu ayuda porque no sabes si vas a ofender? ¿Cuántas veces no participas de cosas que están pasando a tu alrededor solo porque no sabes si eres bienvenido? Es decir, este momento lo que hace es abrir una ventana de empatía y de posibilidad de conectar con las personas con las que convives todos los días y con las que a veces ni siquiera te hablas, que es
trágico, pero al mismo tiempo no deja de ser una oportunidad, ¿no? Y yo creo que Valencia en este sentido y el resto de España también está demostrando que todavía, a pesar de este momento individualista, de gente viviendo a solas en sus apartamentos, de relacionándose a través de las redes sociales, que a pesar de todo seguimos siendo una sociedad civil, que cuando llega el momento de dar la cara, de ofrecer ayuda, de participar en la comunidad y de intentar ayudar a los demás, todos estamos dispuestos a hacerlos. Es decir, hay excepciones y las excepciones son más notables en el sentido de que si pues va una banda de neonazis a contaminar un evento, pues es más probable que salgan ellos en el titular que el resto de los participantes, ¿no? Pero yo pienso que ahora mismo lo que estamos viendo es una muestra básicamente generalizada de solidaridad que debería expandirse lo máximo posible. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer, que tenga espacio. Esto es lo que tenemos que hacer, que respire y que tenga sentido y que tenga continuidad y que sea sostenible. Ojalá. Ojalá, Marta, desde luego. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre tía. Es una gozada escucharte. Total. Y Inés, yo creo que nos quedamos con esto, tía. Ojalá que dure, que no nos pase como en la pandemia. Ojalá que dure. Ojalá que no... Que igual que hemos estado mirando a los ojos a gente que lo ha perdido todo, mucha a la vez, podamos hacerlo con la gente que tengamos más cerca. Hemos intentado hacer un programa, lo decíamos al principio, lo más frío posible, lo más útil posible, porque es el momento de ser útil, lo menos sensacionalista, amarillista, no del sentimiento. Sentimientos tenemos muchos, sino lejos del sentimentalismo. Sentimiento tenemos mucho, pero tenemos que estar lejos del sentimentalismo porque hay un ambiente de caos tremendo y del caos no suelen nacer cosas demasiado constructivas y además lo aprovecha gente muy peligrosa. Pues sí, contra lo bizarro la verdad, o al menos acercarnos lo máximo posible a ella. Y desde luego una de las moralejas que nos llevamos también, yo creo, de todos los testimonios que han ido compartiendo, ha sido la pausa, Nerea. O sea, el alejarnos, fíjate qué interesante lo que ha dicho Marta, ¿no? Ya llevamos 20 años en una rueda frenética informativa, de enganche, de tal, bueno, pues... a tenor de lo que hablábamos la semana pasada con Javi de la adicción, pues a lo mejor también nosotros tenemos cierta adicción al clic, a la inmediatez, a como si no tuviésemos nada más de lo que comentar. Y a lo mejor pues tenemos que dar un pasito atrás, alejar, ver en dónde somos útiles, no lanzarnos desde la impulsividad hacia nada, y esos circuitos de la productividad que a lo mejor son propios pues de una inexperiencia, es fuerte que vengan por parte de gente que ya es como más adulta o más madura en una sociedad como la que tenemos ahora. Entonces tenemos que dar un pasito atrás, Nere. Que nos dure esta sensación, la solidaridad hacia Valencia de verdad va a ser necesaria durante mucho tiempo, lo hemos oído de varias personas, esto es una carrera de fondo. Chicas, haced lo que podáis, nosotras haremos lo propio, nuestras redes están abiertas, os queremos mucho, Valencia. Chao. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.